Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias una vez más por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Confío en que esta será una hora de provecho y beneficio espiritual para todos los oyentes. Gracias, amigos, alabamos a Dios por cómo Él suple todas nuestras necesidades y le alabamos porque hay personas que aman su palabra y muestran su aprecio para con nuestro ministerio. Así que le agradecemos muchísimo por su apoyo y, quiero darle en primer lugar las gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Hemos estado considerando los atributos de Dios, esas cualidades y características que son parte esencial de Dios. Vimos algo de su bondad, su misericordia, su amor. Hoy vamos a comenzar un estudio en cuanto a la gracia de Dios, en esta serie que hemos titulado ¿Cómo es Dios? Pero antes de desarrollar nuestro tema, vamos a orar a Dios. Muchísimas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra en esta emisora radial. Padre, bendice a cada ama de casa que nos está escuchando, cada esposo allí en la casa, en el taller, en la oficina, cada joven, cada niño. Ilumínales, Dios, y edifícales en tu palabra. Padre, te pedimos por los mayores y ancianos que puedan prestar atención y ser edificados y animados por tu palabra. Gracias, nos ponemos en tus manos para ministrar. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. Muy bien, ahora vamos a dar comienzo a nuestro estudio de la gracia de Dios. El doctor Kenneth Wuest, quien por muchos años enseñó en el Instituto Bíblico de Moody, dijo lo siguiente en cuanto a la gracia. Es, desde luego, mucho decir que la mente de Dios no tenía cómo expresarse en palabras. La palabra gracia en sí, sea en castellano gracia o en griego charis o charis, es una palabra hermosa. A propósito, la palabra gracia en griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra charis, de donde sale la palabra carismático. El doctor Philip Doddridge escribió un himno que se ha entonado en iglesias por muchos años. Dice algo así, aunque al traducirlo se desdibuja la rima, obviamente, ¿no? Pero el contenido es este. La gracia es un sonido deleitoso, armonioso al oído. En el cielo resonará el eco y toda la tierra escuchará. Salvos solo por gracia, eso es todo lo que digo. Jesús murió por toda la humanidad y también por mí. Al decir la gracia de Dios nos referimos al atributo moral de Dios que lo llevó a asumir plena responsabilidad a Él, por la culpa y el castigo de la humanidad. Dios ejerce su gracia voluntaria. ¿Sabe? Era algo opcional para Dios. Depende de cómo Dios escoja en su soberanía acercarse o no al pecador, voluntariamente hacia criaturas pecadoras para poder manifestarles su bondad, su buena voluntad. Pero el soberano y poderoso se acercó desde la altura de su majestad hacia la profundidad de la miseria humana. Y eso, mis amigos, es gracia. La gracia solo tiene una dirección, debe fluir desde arriba hacia abajo. La gracia de Dios es el favor divino sin mérito alguno, por el cual Él nos da toda bondad a ningún costo, cuando nosotros no nos merecemos nada. Cuando Dios demostró su favor hacia los que se merecían su ira, lo hizo por gracia. La justicia divina demanda que el pecador muera por sus pecados, pero la gracia divina intervino para asumir la pena completa de la justicia y librar así al pecador. En esta breve charla en cuanto a la gracia de Dios, voy a limitar mis comentarios a la relación de la gracia de Dios con su obra salvífica o salvadora por los pecadores. Y voy a mostrarles que la salvación comienza con la gracia de Dios, continúa en la gracia de Dios y se completará algún día por su gracia.
La salvación es en 3 pasos, o etapas. Están ligadas en el tiempo, o a 3 tiempos: pasado, presente, futuro. Pero la salvación comenzó en la gracia de Dios. Esto tiene que ser así porque la salvación comienza en Dios. Nuestro Padre Celestial es llamado el Dios de toda gracia, en 1 de Pedro 5:10. Él dijo: seré clemente de quien seré clemente, en Éxodo 33:19. Ahora, cuando decimos que la salvación comienza en gracia, no estoy sugiriendo que Dios perdona el pecado y el pecador meramente porque tiene un corazón grande. No, eso pervertiría la doctrina de la gracia. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, Dios no perdona el pecado como un acreedor perdona una deuda o como un presidente puede indultar a un criminal. No, nunca. La gracia de Dios en la salvación no es una actitud afectiva por parte de Dios. La salvación lograda para el pecador es provista por un Dios justo. La gracia de Dios nunca podría cancelar la pena y la culpa de nuestros pecados. La salvación del pecador es un acto de gracia, pero a la vez es una acción judicial que proviene de la muerte voluntaria y sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo colgaba clavado en esa cruz, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así predicaba Juan el Bautista en Juan 1:29. Si bien la salvación es un don de Dios para los pecadores, no piense ni por un momento, mi amigo, que los pecados de la humanidad, o siquiera los de un pecador, no serán castigados. La gracia de Dios en la salvación no puede desasociarse de la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. Por favor, leamos en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos, en Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La redención de los pecadores es por gracia y es de Dios, pero con un gran costo de su parte. Leemos en la palabra de Dios que Jesús, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Lo leemos en Hebreos 2:9. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leemos en Romanos 3:24. Al decir que la salvación comienza con la gracia, queremos decir que Dios toma la iniciativa y completa la salvación, separado de todo esfuerzo humano u obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leímos en Efesios 2:8 y 9. A Adán y Eva hicieron delantales de hojas de higuera para cubrirse de su vergüenza, su pecado, su desnudez. Pero las hojas no cubrían lo suficiente, nunca lo suficiente como para esconder, no solo la desnudez, sino la vergüenza que vino por causa del pecado. Pero Dios proveyó de pieles y para hacer eso tuvo que sacrificar animales inocentes. Entonces, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, dice Tito 2:11. El único evangelio que la gracia de Cristo debe predicar es el evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Existen muchas perversiones satánicas del evangelio de la gracia de Dios, pero Dios pronuncia una severa maldición sobre aquellos que lo adulteran. Pablo escribió a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En la actualidad la palabra gracia no se escucha con frecuencia. Escuchamos de una nueva moral acerca de responsabilidades civiles, avances científicos, programa humanitario. Escuchamos distintas cosas, pero ¿quién está proclamando el evangelio de la gracia de Dios? Allá por el año 1883,
En una mañana de agosto, Charles Spurgeon dijo: «Estoy aquí esta mañana para emitir la palabra gracia, para que aquellos que la conocen se regocijen y estén felices, y para aquellos que la detestan les penetre en el corazón». La gracia es la esencia del Evangelio. La gracia es la esperanza para este mundo caído. La gracia de Dios es el único consuelo de los santos esperando la gloria. El Evangelio de la gracia es la proclamación de que Dios está listo para tratar con hombres y mujeres culpables y basado en favor y misericordia. El apóstol Pablo escribió en cuanto a esta salvación en Romanos capítulo 11. Versículos 5 y 6 leemos: «Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia no sería gracia. Antes que Dios llamara a Abraham, o sea, antes que Israel comenzara como una nación, leemos que Noé halló gracia en los ojos de Dios». Lo leemos en Génesis 6:8. La gracia, mi amigo, no es algo que fue presentado por Jesucristo. Dios siempre trató con gracia a la humanidad. Sí, en aquellos días antes del diluvio, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Después que la nación de Israel se estableció, Dios le dijo a su líder: «Has hallado también gracia en mis ojos». Éxodo 33:12. Entonces, sea antes o después de que la ley fue dada, o también mientras se daba la ley en Israel, o desde la venida de Cristo, cuando Dios salvó a muchos, lo hizo por gracia. Donde quiera que Dios salvó a alguien, lo hizo por gracia. Sí, y la salvación continúa por gracia. Hasta ahora hemos visto la gracia salvadora de Dios para los pecadores. La gracia de Dios que entró en escena para ofrecer salvación a todos los hombres. Si alguna persona pretende sacar la gracia de Dios del Evangelio, estaría quitando la sangre, la vida, y no quedaría nada por predicar. La gracia es el corazón del Evangelio. Entonces, sin ella, el Evangelio está muerto. La gracia es el vocabulario del Evangelio. Sin ella no queda nada que decir. La gracia es la música del Evangelio. Si uno saca la gracia del Evangelio, no queda ningún Evangelio. Sumado a la gracia salvífica para los pecadores, la Biblia enseña otros aspectos de la gracia. El apóstol Santiago escribió: «Pero Él, Dios, da mayor gracia». Por eso dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Lo leemos en Santiago 4:6. Ahora, amigos, yo no creo que esta declaración de Santiago signifique que Dios da más gracia salvífica a un pecador que a otro, de manera que uno tenga suficiente gracia como para salvarse, mientras el otro perece por falta de gracia. No, eso no es así. Creo que Santiago está enseñando aquí que Dios provee de su gracia a sus hijos, así como proveyó su gracia salvífica a los pecadores, como dice en Efesios 2:8, de la misma manera provee de gracia santificadora. En Tito 2:11 al 13 leemos: «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». Sí, la gracia provee salvación a los pecadores, santificación a los santos, y es suficiente para los que sufren también. Fíjese en 2 de Corintios 12. El apóstol Pablo sufría de un aguijón en su carne, y en desesperación le pidió a Dios que le quitara ese aguijón. Dios no se lo quitó, hasta donde yo sé. Dios nunca curó a Pablo. Él respondió la oración de Pablo, pero no de la manera que Pablo esperaba. Pablo le estaba pidiendo al Señor que le quitara el aguijón, pero Dios se lo dejó y le dijo: «Bástate mi gracia». Sí, mi amigo, tenemos gracia salvífica para con los pecadores, gracia santificadora para con los santos y gracia suficiente para con los que sufren, y por decirlo de una manera, hay gracia fortalecedora para los siervos de Dios.
Lo leemos en Efesios 4:7. Dios provee gracia, la da de principio a fin. La gracia comienza en el pecador y continúa en el santo y sigue en el siervo. Es que Dios no solo salva a pecadores, sino que provee para mantenerlos después que éstos se salvan. Su gracia sobreabunda. Uno de los motivos eternos de Dios al salvarnos fue el de producir santidad en cada uno de nosotros. ¿Alguna vez se puso a pensar, mi hermano, que cuando Dios nos salvó, no fue simplemente para darnos un pasaje al cielo y un escape del infierno? Eso es parte de la obra redentora de Cristo en la cruz, es verdad. Pero eso no es todo. Nuestra salvación involucra mucho más. El motivo eterno de Dios al salvarnos era el de producir en nosotros santidad de vida y buenas obras. Esto lo vemos en varios pasajes bíblicos, entre ellos versículos que declaran que la salvación es por gracia. Leímos hace un ratito Efesios 2, 8 al 10. Nosotros no somos salvos por obras. Ningún pecador jamás se salvó haciendo buenas obras. ¿Cuánto tendría que haber hecho un pecador para salvarse? Nunca hubiera sido suficiente. La salvación no puede comprarse ni por obras ni con dinero. No existe suficiente dinero en el mundo para comprar la salvación. La salvación es el regalo de Dios para la humanidad. Uno no hace cosas para salvarse. Pero lo que Efesios 2, 8 y 9 quiere decir es lo siguiente: el punto de partida para nuestras buenas obras es después de habernos salvado o después de haber sido salvados. La santidad en la vida y las buenas obras deben caracterizar a cada hijo de Dios. Leemos en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace un momento cité Tito 2, 11 y 12. Permítame leerlo de nuevo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Prestó atención? Enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña, mis amigos, nos salva y nos enseña. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. Leemos en el testimonio de Pedro, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo leemos en 1 de Pedro 2:24. ¿Ve? Cuando Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero, no era meramente para salvarnos de la muerte, el infierno y el juicio, sino que también nos salvó, mi amigo, para que vivamos ahora en justicia. He conocido algunas personas que han atacado la doctrina de la gracia pura en la premisa falsa de que ésta lleva a relajar el comportamiento moral y el servicio a Dios, a descuidar ese comportamiento moral. No, mi amigo, no es así. ¿Sabe? Existen personas que no van a aceptar la seguridad eterna de la salvación que la Biblia enseña que Dios provee para el cristiano, y que es solo por gracia. Pero, mi amigo, la Biblia enseña claramente en Hebreos 6, 4 y 5, y también en el versículo 6, que si es posible que una persona pierda la salvación, entonces sería imposible que la recuperara o se salvara por segunda vez. El escritor de Hebreos dice que sería imposible que esa persona fuese renovada para arrepentimiento. No, mi amigo, uno no puede mantenerse salvo por sí mismo. Yo puedo entender que algunos individuos que se llaman creyentes hayan transformado la gracia de Dios en lascivia, sí, pero bueno, allá ellos. La posibilidad de una flaqueza moral en el servicio recae sobre cada uno de nosotros. No hay ningún creyente que esté escuchando mi voz que no tenga la posibilidad de caer en pecado. Todos nosotros somos propensos a eso. Podemos cometer cualquier pecado,
Ningún cristiano alcanza la etapa de la perfección en esta vida, donde la antigua naturaleza no ha sido erradicada por completo todavía. Por eso 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La persona más arrogante que jamás conocí es el creyente que piensa que él o ella pueden mantenerse a salvo. Mi amigo, uno no puede salvarse y mucho menos mantenerse a salvo. Cuán egoísta, cuán orgullosa tiene que ser una persona para jactarse de que tiene la habilidad de mantenerse salvo. Es el Señor que nos mantiene salvos y seguros. Los líderes de la iglesia de los primeros tiempos pudieron continuar bajo pruebas y tribulaciones solo por la gracia de Dios y no por sus propias fuerzas. Pablo escribió a los Corintios tiempo después, diciendo así, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso está en 2 Corintios capítulo 9. ¿Por qué las iglesias de Macedonia pudieron permanecer gozosas mientras pasaban por tribulación y aflicción? Pablo allí responde que la gracia de Dios lo hizo. Este gran apóstol a los gentiles da testimonio de la gracia de Dios sosteniéndole en su ministerio. Lea el tributo que Pablo le da a la gracia de Dios, por ejemplo, en Romanos 12:13, Romanos 15:15, 1 Corintios 3:10, Gálatas 2:9, Efesios 3:8 y tantos textos más. Una vez que haya leído esos pasajes, amigo, quiero escucharlo decir, en cuanto a su vida entera, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no soy mucho, mi amigo, no soy el hombre que debería ser incluso, no soy el padre que debería ser, nunca fui el marido que quise ser, no soy el predicador que podría haber sido, pero quiero que sepa algo, no soy la persona que antes solía ser. La gracia de Dios me salvó y la gracia de Dios es la que me sostiene. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Fui salvo por gracia muchos años atrás, y estoy firme y permanezco por gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios se glorifica en mí, pero yo exalto su gracia. Estimado oyente, exaltemos su gracia, crezcamos en su gracia y crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, lo cual se espera de cada hijo de Dios. La salvación comenzó por gracia, continúa por gracia y será completada por gracia. Cada persona salva es salva por la gracia de Dios, y en el mismo momento que el pecador creyó y se salvó, pasó a recibir la vida eterna. Ese hecho salvífico de Dios en gracia lleva a la persona a través del tiempo y lo conduce hacia la eternidad. Cada persona que es salva posee la vida eterna. Ahora, cuando la Biblia habla de vida eterna, significa tanto la calidad de vida como la duración de la vida, eterna. Nuestro Señor dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La vida eterna es el don de gracia del Señor, y los dones de Dios son irrevocables. Dios nunca los reclama para que se los devolvamos. Si Dios me hubiese prometido vida terrenal por 20 años más, entonces yo descansaría en el hecho de que voy a vivir 20 años más, ni un día menos, ni un día más. Nadie podría quitarme la vida en 19 años, 364 días, no. Y como Dios dio la vida eterna a todo aquel que recibió al Señor Jesucristo, el creyente, el Hijo de Dios sabe que permanecerá para siempre en su gracia.
estamos firmes por su gracia, como lo leemos allí en Romanos 5:2. El cristiano no solo es salvo por gracia, sino que permanece firme por gracia. Ahora, están aquellos que se oponen a la enseñanza de que el creyente está seguro en Cristo. Pero es imposible que uno se pierda, amigo, después de haber sido salvo por gracia de Dios en Cristo Jesús. Mis amigos, esas personas que enseñan lo contrario no comprenden la doctrina de la gracia de Dios. Dado a que la salvación es por gracia, sin ningún esfuerzo o mérito humano, su consumación está incluida. Suponerse por un solo momento que la salvación comienza por gracia y que luego en algún punto después que fui salvo, la salvación depende de esfuerzo de mi parte, es pervertir o desvirtuar la gracia o la doctrina de la gracia pura. Antes de ser salvo luchaba repetidamente por librarme de las cadenas del pecado sin ningún éxito. Pero un día escuché el Evangelio de la gracia de Dios. Mi corazón hambriento creyó y al recibir a Cristo por fe, Dios en su gracia me liberó de toda culpa y de toda paga de mis pecados. Ese día, hace muchos años atrás, comenzó la salvación segura de mi vida. Yo era pecador y no me lo merecía, pero Dios no rehusó su gracia porque yo era malo, yo era pecador. Él me justificó en los méritos de mi sustituto, cuando confié en Él, el Señor Jesucristo, el Señor que murió en mi lugar en la cruz del Calvario. Oh, mi amigo, confío en que lo conozca en su poder salvador y sustentador. De no ser así, espero que Dios mismo le ayude a ir a Cristo en este día, creer y confiar en Él como Salvador personal. Pida ayuda a cristianos maduros que tiene cerca para dar este paso de fe. Pida ayuda a la consejería de esta emisora. Dios en su infinita gracia le espera y le ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Vamos a continuar nuestra serie en nuestro próximo programa. Por la gracia de Dios esperamos estar de regreso en esta misma emisora, en este mismo horario. Muchas gracias y hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss.